BTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Tiki Much, close to home. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest 33 Street, local 120 en Doral. Tome Cimax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al cierre en la señal de BTV. Es un gusto compartir con ustedes en este viernes, ya finalizando la semana con mucha información. Ha sido sin duda una semana bastante noticiosa con informaciones de toda la región, no solamente de Venezuela. La situación de Ecuador la hemos revisado al máximo, hemos hablado con periodistas, con asambleístas de este país y continuamos haciéndole seguimiento. Y también ¿cuál es la relación que hay entre esas protestas con Venezuela? También hemos analizado qué ocurre directamente con las sanciones que van a ir a Cuba y que están intentando desde los Estados Unidos frenar todo ese liderazgo o esa estrategia que se teje en Cuba directamente hacia Venezuela. Nosotros hemos analizado distintas opiniones, pero hoy queremos conocer directamente del diputado Armando Armas qué significa esto para los venezolanos. Todo lo que está ocurriendo en la región sin duda puede ser un mecanismo que está diseñado desde La Habana. Si no se acaba con la dictadura en Cuba, entonces no se puede estabilizar la región. Saludamos y le damos la bienvenida al diputado Armando Armas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, Sheina, y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, yo siempre he sido de los que ha dicho que Venezuela y lo que está sucediendo en la región no es más que una metástasis de un cáncer que comenzó por allá en el año 59 con la entrada de Castro en La Habana. En ese momento hubo una bifurcación, hubo dos caminos que se abrieron para América Latina, año 1959. Uno, que era de gente bastante carismática, con toda una épica que rememoraba los años 60, ese romanticismo, pero era bueno, era este tema de los comunistas, de Castro, de todas las atrocidades, los asesinatos en la cabaña que se cometieron, todas las atrocidades. Y por otro lado, hubo una vía quizás no tan carismática, quizás un poco más de método, quizás un poco más responsable, sin duda alguna, republicana, digo el punto de vista del republicanismo cívico, que era la vía o el modelo que enrumbaba Venezuela con la nueva apertura a la democracia con Rómulo Betancourt a la cabeza. Y eso se fue dando por 40 años, esa pugna en Latinoamérica. Lamentablemente, las democracias no las podemos dar por sentadas. Hubo ataques sistemáticos. Lo que está sucediendo hoy en día en Ecuador y en Argentina y en otros lados, en Colombia incluso y en otros lados, tienen las manos de Cuba de cabo a rabo, o sea, están metidos hasta los tuétanos. Y es no solamente para desestabilizar, sino para apoderarse de la región y sus intereses. Ahora, diputado, hoy leíamos a Julio Borges, canciller, que él le decía en alguna de sus frases que si no se actuaba era muy difícil estabilizar a la región justamente por toda esta influencia que tiene la isla, que tiene Cuba en todos estos conflictos que se están generando. Ahora, ¿cómo actuar? Es la pregunta que nos hacemos. Simplemente con las sanciones que está poniendo el gobierno del presidente Trump hacia la isla, desde cada país, ¿qué más se puede hacer para contrarrestar a una dictadura que además no se entiende cómo se sostiene sin una economía, sin una población joven, sin producción? Bueno, ya sabemos las condiciones. Bueno, no es de ahora que están echando mano de la economía criminal, la trata de blancas, el comercio de droga, el comercio ilegal de droga, obviamente. Es decir, la economía criminal no es algo que se inventó en Venezuela, es algo que tenía ya tiempo gestándose en Cuba. Y así lo hicieron en el periodo
antes, pero después sobre todo se apalancaron más ahí con el periodo especial, cuando la Unión Soviética decide no darle más subsidios al azúcar, y bueno, ellos echan mano de todo este tráfico ilegal de drogas. Fue un hub para eso. Recordemos por los años 80 todo el caso del general Ochoa en Cuba. Y bueno, es un modelo que ellos han exportado, ¿no? Un modelo de violencia, un modelo de economía criminal. Y lo más lamentable es que, y con esto podemos hacer el link, lo más lamentable es que Europa, que debe ser el faro de luz de Occidente en cuanto a valores y principios de democracia, dignidad y libertades, siempre se ha hecho la vista gorda y ha sido incluso hasta permisivo con Cuba. La reciente visita de Mogherini, por ejemplo, de la enviada especial para Relaciones Exteriores de Cuba, de la Unión Europea, recientemente en su última gira desde ese cargo, fue a 3 países, México, Cuba y Colombia. Y en Cuba, bueno, dejó una gran cantidad de dinero en apoyo a la sociedad civil o a la crisis humanitaria o al gobierno, lo que sea, pero sabemos a dónde van destinados esos recursos de cooperación internacional. Igual las empresas privadas, francesas, españolas y otras, lamentablemente durante estos años han servido de aliviadero, de oxígeno, han dado oxígeno al régimen cubano, porque bueno, tantos años se han sentado y dieron por sentado que bueno, Cuba es una dictadura, Cuba es un régimen y hay que lidiar con ellos en el ámbito internacional. Y esto para nosotros, obviamente, que somos un país hoy en día ocupado, y así tenemos que hablar en estos términos, hoy en día Venezuela es un país ocupado, especialmente por fuerzas cubanas y otras, de los actores estatales, pues nosotros no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir y debemos seguir alentando y debemos seguir trabajando, debemos seguir cabildeando para soluciones más drásticas en este tema, en nuestra crisis, que es una crisis que tiene ya dimensiones geopolíticas. Diputado, entendemos que todo lo que nos ha mencionado se ha hecho, por ejemplo, desde el punto de vista venezolano. Se han denunciado grupos irregulares, se han denunciado las rutas del narcotráfico, se ha señalado que quienes ostentan el poder en Venezuela están usurpando un espacio que no le corresponde. Pero ¿puede Venezuela sola seguir contrarrestando todo este conflicto o es necesaria más ayuda internacional? Más aún de esta que está recibiendo con sanciones directamente hacia Cuba. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, sí, sin duda. Primero que esto no es un conflicto solamente de los venezolanos y nosotros tenemos aliados. Ahora, nuestros aliados no solamente deben decir que quieren ayudar, sino que pedimos que ayuden no a Venezuela, a los valores y principios que estos aliados defienden en sus propios países. Es decir, nosotros vemos inaudito cómo todavía hay países que den a Cuba el régimen cubano por sentado, siendo una tiranía. Y siendo una tiranía además que ocupa otros países. No solamente en el caso de Venezuela, en su historia, tienen una historia de intervención. Fueron intervencionistas en cuanto a conflicto africano había, pero también en nuestro hemisferio, en República Dominicana, intervinieron, en Nicaragua, intervinieron, en Angola intervinieron, en Etiopía, en el Congo, en Siria, incluso en la guerra de Yom Kippur. Es decir, las fuerzas revolucionarias armadas de Cuba y el régimen cubano tiene un largo historial de intervencionismo y esto quizás tienen también un gran aparato diplomático porque han logrado sortear estos temas de opinión pública como efectivamente hay que manejarlos. Son un país de carácter intervencionista. ¿Podemos hacer nosotros más? Bueno, podemos y estamos haciendo más. Es muy complejo, es complicado. Ya lo que queda es actuar militarmente. Y cuando digo militarmente, no es excluyente a, como todos dicen, o algunos se asemejan, una guerra abierta. Militarmente implica usar mecanismos militares que no necesariamente son letales. Quiero decir, y para eso nosotros activamos el TIAR. Ahora, sí bien, es verdad, abriendo un compás para que cualquier opción y las escaladas de opciones puedan estar abiertas. Ante esto, ¿cómo reacciona el régimen? Bueno, reacciona tratando de desestabilizar la región. ¿Esto es nuevo? No es nuevo tampoco. En el 89, como ya bien mencioné, esto pasó. Cuba, luego el periodo especial, desestabilizó y eso está más que documentado ya. Tienen su mano en lo que sucedió en los hechos del Caracazo en 1989, pero también en República Dominicana, también en Argentina y en otros lados en la región. Ellos actúan así, huyen hacia adelante, con violencia.
para ver qué les da, para meter miedo, para aterrorizar. Y bueno, esto no es más que terrorismo de Estado. Sí, es planificado desde Cuba. Sí, Venezuela hoy en día es un santuario de terroristas, es un régimen que protege terroristas, y ante eso hay un entramado jurídico internacional que tiene que ser puesto en práctica, no solamente con el TIAR, sino con otros mecanismos que además espero se vayan a ir adaptando en estos tiempos. Diputado, le pido por favor se mantenga con nosotros, hacemos una pausa y al regreso continuamos con esta conversación. Ya regresamos.